buenas noches a todos. Disculpen un poco la tardanza, ¿verdad? Ya le estaba explicando a la gente que a veces el Teams puede a veces dar unos problemas, pero estamos aprendiendo siempre ¿cómo se dice? A manejar este tipo de tecnología, ¿verdad? Y el Teams es de Microsoft y En ellos, pues, ocasiones, doctor, en ocasiones es el usuario, así que yo asumo mi responsabilidad también. Está bien. Pues gracias, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Mirar, ¿verdad? Que estamos aquí tratando de solucionar problemas técnicos. Pero Claro. nada, estamos aquí, eso es lo importante. Vamos a tener una conversación bien interesante hoy. Aquí simplemente, pues yo quiero les voy a leer aquí una breve introducción, ¿verdad? Porque es importante y yo creo que el propósito es que hablemos un poco de la internacionalización. Nosotros entendemos que esto es un tema que hace falta en Puerto Rico, ¿verdad? En términos de la educación para la gente y por ende, pues queremos presentarle al compañero candidato a la gobernación y al público que está hoy conectado y a los que lo verán entonces eventualmente grabado, una idea también de lo que es ICEPI, ¿no? Así que pues quiero aquí leerle un poco de eso, ¿no? El Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional es un proyecto de corte académico que aspira a desarrollar y profesionalizar el análisis de la política internacional con el propósito de educar al pueblo puertorriqueño en asuntos globales. Es un instituto de investigación abierto a todas las persuasiones políticas que ayuden a tener un debate abierto y presentar diversas perspectivas sobre los asuntos internacionales en el mundo contemporáneo. Es un colectivo abierto de académicos e investigadores que quieren, con sus aportaciones, fomentar la paz y el diálogo internacional, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, a pesar de que vivimos en un momento en el que que estos organismos necesitan de importantes reformas para la gobernanza global y el avance de causas y proyectos emancipatorios, particularmente con justicia a los pueblos del sur global. En particular, queremos apoyar procesos de discusión y persuasión para contribuir al estudio de los asuntos internacionales desde Boriqué, con el propósito de educar a su pueblo en los procesos de internacionalización e influir en la concientización pública de esto. Sentimos que Puerto Rico tiene que insertarse y contribuir a estos debates, por lo que hace falta un impulso particular para abrir un espacio de discusión de ideas. Así surge ICEPI de varios proyectos académicos y de investigación que se van desarrollando en Puerto Rico, incluyendo conferencias académicas y esfuerzos de investigación. Eh, eh, yo quiero apuntar y quiero señalar, ¿verdad?, que la importancia de estos debates de internacionalización lo que implica es una educación en la isla, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo investigación sobre la política exterior de la República Dominicana, que parte de mi disertación se basó en eso, fue bien interesante ver cómo el pueblo dominicano, sus instituciones, tuvieron que aprender y manejar, ¿verdad?, los asuntos y los acuerdos internacionales en beneficio, ¿verdad?, de los acuerdos internacionales, de insertarse en los organismos internacionales, por ejemplo, insertarse en la OMC, que fue la Organización Mundial de Comercio, que en parte esa fue una de la base de mi disertación, y aprender, ¿verdad?, en el proceso. Y también hay que mencionar que a nivel internacional también hay unas asimetrías muy grandes en relación a ciertos países que tienen, ¿verdad?, unas ventajas económicas que les permiten, ¿verdad?, y unos conocimientos que les permiten manejar el sistema internacional de una manera que les beneficia a ellos, y el sur global ha tenido que aprender, ¿verdad?, a paliar en ese proceso. Así es que eso lo digo, ¿verdad?, como una manera de entrar un poco al ámbito que nosotros realmente pues estudiamos, que es este ámbito de las relaciones internacionales. Y importante decir, ¿verdad?, nosotros también como instituto estamos haciendo un trabajo importante con los auspiciadores. Tenemos unos auspiciadores que no quiero mencionarlos mucho porque hay una veda electoral en el UPR, pero tengo que mencionar que estamos entonces desarrollando importantes esfuerzos de colaboración como un instituto de investigación número uno con ciencias políticas, el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y bien importante, el Comité de Derecho Internacional del Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico. Nosotros sabemos, y hace un tiempo, obviamente hace muchos años, vienen hablando expertos académicos políticos de la importancia de hablar de la internacionalización de la isla. Sabemos que esto puede ser también un tema que cae entonces en los debates tradicionales del estatus. Nosotros entendemos, y mis colegas, ¿verdad?, que si quieren apoyar en esa perspectiva, pero entendemos
que muchas veces se queda la retórica sobre el estatus, trata de limitar la necesidad que tenemos, ¿verdad? Realmente de internacionalizarnos. Y entonces ahí pues va a haber una serie de debates, ¿no? Hay gente que dice que los estados de los Estados Unidos, los estados de la Unión, tienen sus propias políticas exteriores, tienen sus oficinas de relaciones internacionales, tienen sus propios departamentos de Estado que saben que es importante ese proceso y por ende es parte de su política pública, ¿no? Y obviamente ahí entra todo el debate sobre los límites del territorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y yo creo que evidentemente hoy el candidato que nos acompaña, pues, profundizará en ese tema, en ese contexto. Tenemos dos personas que voy a presentar brevemente, que van entonces a estar haciendo la conversación con Juan Dalmau, ¿verdad? Que está con nosotros esta noche. Uno es el doctor Raymond Laureano Ortiz. Menciono brevemente que Raymond, corrígeme Raymond, ¿verdad? Es ingeniero, pero historiador también. Sí, sí. Raymond ha particularmente estudiado lo que fue el intento de Puerto Rico en formar parte de todo el proceso de Raymond, recuérdame ahora, se me está olvidando que yo también estudié un poco de eso. Sí, bueno, no, en términos generales, mi tema de investigación es la historia de los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico en los 80 y los 90 de insertarse internacionalmente, ¿no? Y entonces es correcto, ¿verdad? Le llamamos la paradiplomacia, pues porque son actividades internacionales de un gobierno que está bajo el gobierno de una nación soberana. Claro. Pero le llamamos paradiplomacia también a la actividad internacional de los 50 estados de Estados Unidos, de los otros territorios. Sí, elementos de paradiplomacia. Sí, lo que decía era que también investigaste la iniciativa de la Cuenca del Caribe y todo ese proceso en los años 80 y 90. Sí. No, claro, no, gracias por aclarar lo de la diplomacia. Y lo mismo con el otro compañero, el doctor Julio Ariel Ortiz Luquis, que, y no sé si quieras profundizar un poco en Julio Ariel, pero es un experto en las relaciones internacionales de América Latina, en particular los procesos de regionalización de América del Sur, y en hacer un examen de políticas comparadas, por ejemplo, la política exterior chilena con la venezolana, ¿no? Entiendo que ese también fue una de tus áreas, ¿verdad? Y ahí ya empezamos con un tema que yo creo que es muy interesante. Pero bueno, nada, vamos entonces al diálogo de hoy, que sé que es lo que estamos esperando. Le damos una vez más la bienvenida a Juan Dalmau, el candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Independentista puertorriqueño y obviamente en conjunto con la Alianza, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Así es que adelante, nos vamos con los compañeros y el candidato a la gobernación, Juan Dalmau. Bienvenido. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Después de ver todo este banquete deportivo, ¿no? Todos los puertorriqueños y el mundo sobre las Olimpiadas, no cabe duda que a los puertorriqueños les preocupa cómo se percibe Puerto Rico en el exterior. Eso ha quedado meridianamente claro, sobre todo con el asunto de los últimos temas, conflictos regionales como Venezuela, etcétera. Entonces, en ese contexto, la primera pregunta que le tengo es, ¿cuál es su visión de Puerto Rico en el mundo, en el hemisferio y en la región? Bueno, mira, sin simplificar, pero un poco para recoger una visión que deberíamos tener en Puerto Rico, es la idea de aquel viejo grito de guerra de José de Diego. Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Nuestra situación histórica, para no irme a los tiempos de España, etcétera, pero Puerto Rico ha estado al margen de los desarrollos de los países cuando eran pues los países dentro de los grandes imperios en Europa, de lo que posteriormente fue el surgimiento de las soberanías nacionales, luego el desarrollo con las Naciones Unidas de entendidos, siguiendo la tradición de la Liga de las Naciones, sobre cómo se puede convivir en términos de unas soberanías, pero que podían tener unos elementos de convivencia pacífica. Pero Puerto Rico siempre ha tenido una limitación con respecto a qué grado puede tener esas relaciones internacionales. Y como dijo el doctor al inicio en su introducción, si bien es cierto que ha habido un debate de estatus, yo creo que es importante sí cualificar ese debate. Puerto Rico, al ser una posesión estadounidense, después de la invasión, se generó toda una doctrina constitucional dentro del marco legal estadounidense, donde Puerto Rico
se le califica como un territorio no incorporado por vía de los casos insulares. El caso insular de mayor citación, ¿verdad?, por los tratadistas y los que han estudiado el tema, el caso de Downs versus Bidwell, lo resume con aquella frase de Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Unido a aquel viejo tema de que Puerto Rico es foreign in a domestic sense, extranjero en un sentido doméstico. Esa construcción jurídica permitió que los Estados Unidos básicamente tuvieran un control plenario, particularmente Congreso, sobre Puerto Rico y los marcos legales relacionados al mismo. Con la confección y creación del ELA, no quiero llover sobre temas que probablemente ustedes han estudiado mucho, pero para ponerlo en contexto de otros aspectos internacionales, yo creo que parte de lo que fue la construcción del ELA estuvo acompañado, sí, con aquella movida estadounidense a nivel diplomático en las Naciones Unidas de lograr que Puerto Rico saliera de la lista de países por los cuales las potencias administradoras tenían que informarle a las Naciones Unidas sus desarrollos para gobierno pleno. Así que Puerto Rico quedó en términos políticos a nivel internacional como un hijo abandonado y de parte de los Estados Unidos como un hijo no reconocido. Es decir, en el caso a nivel internacional, ya las Naciones Unidas no intervenían ni tenía que recibir los informes con respecto a Puerto Rico y su desarrollo de un autogobierno, pero los Estados Unidos no trataban a Puerto Rico ni como un Estado federado ni con la transición de ser un territorio incorporado en vías de ser admitido a la Unión. Así que se creó ese concepto del territorio no incorporado y prevaleció después de la creación del Estado Libre Asociado. Lo traigo a ese contexto porque yo creo que Puerto Rico sí tiene unas limitaciones que podemos discutir más adelante con respecto a tener una igualdad en condición jurídica a nivel internacional sobre el tema de su representación como país soberano. No lo tenemos. Pero eso no significa que hay unos elementos de representación o colaboración internacional con países en distintos renglones. Y yo creo que eso lo podemos tocar más adelante. Pero Puerto Rico, aún con las limitaciones políticas que tiene, podría lograr una presencia mayor a nivel regional y a nivel internacional en muchos elementos relacionados. Usted comenzó su pregunta con el tema de las Olimpiadas, que es un elemento que no solamente tiene que ver con el deporte y como aficionado del deporte que uno puede seguir, tiene que ver con una representación como un país y una nacionalidad con su propia identidad, con su propia bandera, que nos une a nosotros como pueblo, que tenemos una identidad única en esa fraternidad de países que compiten. Y así hay otros elementos culturales, de conocimiento, de intercambios en términos de lo que pueden ser iniciativas económicas, que Puerto Rico podría aprovechar mucho mejor y no lo ha hecho. Y yo creo que en la conversación estoy seguro que voy a poder elaborar más en cada uno de esos renglones, pero yo creo que Puerto Rico tiene un potencial mucho mayor al que se ha utilizado para tener mayor presencia para colaboraciones internacionales o presencias en foros internacionales que no ha utilizado. Gracias, licenciado. Le habla Raymond Laureano. Precisamente han habido iniciativas en el pasado que han intentado insertar a Puerto Rico en el mundo. Algunas de ellas podemos mencionar a la vitrina de democracia y desarrollo de los 50 y los 60, en donde más de funcionarios de más de 100 países llegaron a Puerto Rico pues, para ver cómo estaban funcionando los diversos sistemas que estábamos manejando, ¿no? Estos son experiencias que fueron documentadas por algunos historiadores, incluyendo a nuestra profesora Evelyn Vélez. También hubo un momento interesante de cooperación bien cercana con Jamaica en el periodo 1981-84. Esto lo documenta otro colega, Eduardo Rey, que hoy día trabaja en el Departamento de Estado. Está en la estrategia iberoamericanista del periodo 1985-1992, que como sabemos, pues a través de las comisiones del quinto centenario y posteriormente las cumbres iberoamericanas, intentaron también pues hacer a Puerto Rico parte de esas dinámicas que se dieron en esos círculos.
También tenemos la estrategia hemisférica del 93 al 2000, en donde pues, a través de las delegaciones de Estados Unidos, el gobierno pues, intentó insertar a Puerto Rico o los intereses de Puerto Rico en todas estas discusiones del área de libre comercio de las Américas, del ALCA, la membresía como miembro la membresía asociada en organismos internacionales que se exploró en los 80 y los 90 también, que es una manera hasta cierto punto de compensar un poco por el hecho de que no tenemos entonces la representación por el lado estadounidense, ¿no? Y curiosamente ese mecanismo de membresía asociada fue identificado por un grupo de abogados de estadounidenses y puertorriqueños que en los 70 se sentaron a estudiar el asunto, pero no vino a ser como que implementada hasta los 80. Y así por el estilo, estrategia caribeñista que en los 80 se exploró con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, en donde se le decían a los líderes del Caribe, vengan con Puerto Rico, vamos a promocionarnos a través del mundo, Asia, Europa, el mismo Estados Unidos, Latinoamérica, vamos a promocionarnos como lugares ideales para la inversión, como región, que luego fue reemplazada por una estrategia más hemisférica, bajo la administración 93-2000, en vez de los líderes del Caribe, pues le decían a los gobernadores del sur de Estados Unidos, vamos juntos a promocionarnos como lugares ideales para inversión en el resto del mundo, y a buscar mercados para nuestros empresarios. Así que ha habido diversas iniciativas a través del tiempo. ¿Hay alguna de estas iniciativas o algunos elementos en esas iniciativas que le interesaría como que potenciar y tal vez considerar para su plataforma? Bueno, la respuesta a eso es sí, salvo que yo creo que algunas de esas iniciativas respondieron, estoy diciendo todas, ¿verdad? Pero respondieron a unas coyunturas también muy localistas. Por ejemplo, esa apertura hemisférica que suena muy bien en términos conceptuales y en términos lingüísticos, realmente fue en la década del 90 donde Pedro Rosselló quería enfatizar en que Puerto Rico como Estado podía ser un vínculo de apertura para el desarrollo de estados en el sur de los Estados Unidos. Así que aquí siempre la consideración de la presencia de Puerto Rico a nivel internacional ha chocado siempre con una cosa tan contradictoria como un localismo político electoral enmarcado en el estatus, que yo creo que es una visión muy limitada, miope. Así que cuando hay gobiernos estadistas, buscan la manera de que la representación internacional o el potencial que tenga Puerto Rico de atraer capital extranjero o representación en foros a nivel internacional no se interprete como esos Puerto Rico jugando, entre comillas, a la república, que ustedes lo han escuchado, estoy seguro, tantas veces. Así que el PNP se cuida mucho cuando está en gobierno de que ese no sea el rol de su Departamento de Estado en Puerto Rico. Y por el contrario, lo que buscan es acercarse a los intereses de los Estados Unidos para verse como un socio pertinente, con un potencial de siendo un Estado de la nación americana. Entonces sí, nosotros seríamos parte de este desarrollo porque le conviene a los estados del sur de los Estados Unidos. En el caso del Partido Popular, cuando han estado en el poder, el efecto ha sido distinto. Primero, no quieren exponerse a la acusación del PNP de que están jugando a la independencia, que están dirigiendo a Puerto Rico a la separación. Y por lo tanto, aunque sí ha habido unos esfuerzos, algunos de los que tú describiste, estuvieron los esfuerzos de Hernández Colón de atraer de alguna forma mediante entendidos económicos, inversión de Japón, etcétera. También chocó con el sabotaje del PNP a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que desautorizó entendidos económicos con respecto a ese tipo de acuerdo. Así que es una cosa terrible que ha chocado algo que es importante para el desarrollo económico, cultural, político, social, de conocimiento. Ha chocado siempre con la pelea pequeña de quién está en el gobierno, que no quiere exponerse a las acusaciones en el contexto electoral, que tampoco quiere que lo acusen de que su estatus se aleja de lo que está haciendo o lo que fuera. Así que yo lo que creo es que esas iniciativas hay que potenciarlas dentro de un marco de nuestra realidad actual. Nuestra realidad actual, la cual yo critico, condeno como antidemocrática, etcétera, no deja de ser la realidad actual. Y si tenemos unas herramientas para unos entendidos a nivel internacional para participación de foros, para estar en la mesa
con el sector económico a nivel internacional o con sectores políticos. Se debe aprovechar esas instancias para que Puerto Rico sea un destino para conocimiento, cultura, crecimiento, educación, etcétera. Pero digo esto porque un aspecto es esas iniciativas que usted correctamente describe, que fueron distintos momentos. Creo que también en esas coyunturas tenemos que tener presentes fechas. Como ustedes saben, después del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente más enraizado de su desarrollo en los 50, no hablo de los 60, 70 y 80, la Guerra Fría convertía a Puerto Rico en un lugar que también era vitrina del proyecto del experimento colonial estadounidense, como escribió Raymond Carr. Así que la idea de que esto no negaba unas presencias de Puerto Rico, de que vengan a Puerto Rico para que puedan ver el desarrollo de Puerto Rico, era también como el escaparate en vitrina para que vinieran y sirviera de contrapeso a la avanzada soviética y particularmente luego de la Revolución Cubana en Latinoamérica y el Caribe. Así que también hubo unos elementos de lograr eso. Al final del camino, yo creo que nuestra gran limitación, después podemos hablar de nuestro gran potencial, nuestra gran limitación ha sido que nosotros no podemos hacer tratados internacionales, punto. Podemos hacer entendidos, acuerdos, podemos hacer colaboraciones, podemos tener presencia y aprovechar eso al máximo. Pero al final del camino, el yo sentarme a firmar un contrato con un gobierno exterior sobre intercambio económico de materia prima para su desarrollo en Puerto Rico, en la manufactura para un producto final que sea competitivo, muy difícil. Por no decir imposible, no tenemos lo que es el criterio legal de la soberanía. Eso no significa que nosotros no podamos aprovechar otras cosas. Tú mencionaste algunos ejemplos, de nuevo, dentro de las limitaciones, pero que permiten que Puerto Rico se abra al mundo, al menos como un destino de negocio o al menos como un destino en el tema cultural de lo que es el intercambio del desarrollo del cine. Por poner un ejemplo, que yo he estado hablando con distintas industrias cinematográficas, documentales, películas, etcétera. En Puerto Rico se le da mucho énfasis a lo que es el cine extranjero que se filma aquí. No se desarrolla en una industria de cine propia que sirva como una ventana para el turismo, pero también para comerciar lo que somos como país, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra historia. Eso se ha limitado enormemente. Así que hay unos elementos que podemos aprovechar. Aquí en Puerto Rico no se hacen grandes festivales de cine, por no decir musicales, etcétera. Desde la perspectiva cultural las tenemos con la música comercial. Pues nuestros embajadores musicales, Bad Bunny, Ricky Martin, René Pérez, etcétera. Pero para de contar, no es por un esfuerzo de que el gobierno hace enlaces culturales, artísticos en otras ramas de la cultura, la pintura, el teatro, lo que es el arte sinfónico, musical, que tenemos unos recursos enormes en Puerto Rico, pero no lo abrimos hacia el mundo. Así que sí creo que se deben explorar esas avenidas, aunque tengamos la limitación correspondiente de la ausencia de la autoridad para poder llegar a tratados que son leyes entre las partes, ya sea bilaterales o multilaterales. Pero pienso que aún con las limitaciones no se ha exponenciado lo que nosotros como país podemos tener una presencia internacional en tantas instancias. Y perdona que me extienda un poco, pero un ejemplo. Puerto Rico, con todas esas limitaciones, dentro del Código de Rentas Internas Federal, es tratado como una jurisdicción extranjera. Fíjense qué interesante. Nosotros somos un país extranjero para efectos del andamiaje contributivo estadounidense a nivel federal. De ahí que pudieran tomarse iniciativas en el pasado. La 936 era algo que aplicaba a Puerto Rico porque nos trataban como jurisdicción extranjera. No podía aplicarle a un Estado. Por eso era la bandera del Partido Popular bajo el ELA y el San Benito de los PNP, que no podían decir, no, con la estadidad tenemos también una 936. Pero traigo ese ejemplo porque fíjate lo que ocurrió en términos de política pública en desarrollo económico. Cuando comenzó desde finales de los 80 un movimiento en el Congreso de los Estados Unidos para eliminar las 936, Puerto Rico se hizo nada. Se hizo nada. Siempre se apostó, no se las van a llevar, no las van a eliminar, es la autonomía fiscal del ELA. Bueno, pues se eliminaron. Y aunque hay gente que dice eso fue culpa de Pedro Rosselló,
eso no es del todo verdad. Es verdad que Pedro Rosselló no las defendió. Eso es verdad. Pero ya era un movimiento de congresistas que estaban buscando que aquellas empresas que se ubicaban en Puerto Rico con un modelo preferencial en términos contributivos, que se quedaran en sus estados para beneficiar los trabajos de sus constituyentes. Y ganaron. Pero al ganar, nos dieron 10 años de un phase out. 10, 15 años. No hicieron nada en esos 10 o 15 años para utilizar, por ejemplo, las secciones de la 901 en aquel momento, que eran las Control Foreign Corporations. No hicieron nada, siguieron buscando revivir unas 936. Pasaron los 10 años, los 15 años, y nos cogieron con una mano adelante y una atrás. No hubo una preparación para, utilizando ese espacio que tenemos reconocido tributariamente en los Estados Unidos como país foráneo, entonces nos quedamos sin un modelo de desarrollo económico. Digo esto porque actualmente hay un debate a nivel global, del cual en Puerto Rico el único que ha hablado de esto, por lo menos en el contexto electoral, he sido yo. Pero ya hay economistas y hay personas preocupadas con el tema de que ya hay una determinación de países sobre el tema del impuesto global, el impuesto mínimo global de un 15%. De hecho, la administración Biden había impulsado un 21%. Eso básicamente es que aquellas empresas que son subsidiarias de matrices ubicadas, en este caso en el de Puerto Rico en Estados Unidos, subsidiarias ubicadas en otros países, o pagan un 15% las ganancias de esas subsidiarias en ese país donde están ubicadas, o cuando repatrian sus ganancias a la matriz tiene que pagar por esa ganancia un 15%. Así que van a tener que pagar el 15%. La pregunta es ¿dónde? Entonces lo que yo he planteado es, si no comenzamos una política pública que nos prepare para eso, no vamos a tener suficientes fondos para ser competitivos y abaratar los costos de esas empresas que se ubican en Puerto Rico y permanezcan aquí. Así que cuando vean que aquí no les cobran el 15%, pero igual lo pagan en Estados Unidos, pero aquí no hay condiciones adecuadas de competitividad, se van a ir a otra jurisdicción. Por ejemplo, en arroz y habichuela, para los que nos están viendo y me permita a mí practicar. Pero se trata de esto. Aquí hay un Walmart. Ese Walmart, si no paga el 15% en Puerto Rico, lo va a pagar en Estados Unidos, donde está su matriz. Entonces, cuando ese Walmart se ubica en Puerto Rico, se da cuenta, oye, Puerto Rico es un país con 17 años de contracción económica. Puerto Rico es un país cuyo sistema energético es inestable. Puerto Rico es un país que aplican los salarios mínimos federales. Puerto Rico es un país donde hay inseguridad pública. Puerto Rico es un país en donde hay un laberinto de permisos y de cosas para hacer negocios por parte del gobierno que hace la ejecución de los negocios en Puerto Rico uno muy difícil. Y para colmo, ahora que antes lo que me ofrecían eran exenciones contributivas, no las tengo porque tengo que pagar el 15% si no me lo cobran en Puerto Rico. Pues yo me voy. Y lo que hago es que vendo por internet los productos que me compre ese mercado, pero tengo entonces la subsidiaria en otro lugar. Lo que yo propongo es que en Puerto Rico cobremos ese 15%. Y al recibir esos fondos de esas empresas, decirles, les cobramos ese 15%, no lo tienes que pagar en los Estados Unidos, pero yo te los voy a devolver en beneficios no contributivos. Es decir, yo te voy a financiar con un fondo especial de ese 15% adiestramiento de mano de obra a tus trabajadores, a tus empleados. Te voy a financiar con tasas preferenciales expansión de infraestructura o ubicación de otras tiendas en otros lugares geográficos en Puerto Rico. Te voy a dar cuidado de niños para tus trabajadores y trabajadoras. De manera que eso el Estado con ese fondo te lo está devolviendo. Te voy a dar crédito con respecto a la tecnología que tú incorpores en tu empresa o subsidio con esos fondos para lo que es energía renovable y tengas estabilidad en el sistema energético. Y entonces la persona dice, estoy pagando en Puerto Rico un 15%, pero lo que me están ofreciendo me abarata los costos operacionales, pues no está tan mal quedarse aquí. Además que esos fondos se pueden utilizar también para reducir contribuciones a corporaciones puertorriqueñas, etcétera. Entonces, de repente tú tienes que modelar un sistema
de negocios en Puerto Rico y empresarista que se ajusta a que nos tratan en lo contributivo como un país extranjero. Los PNP no creen en ese tema porque piensan es que cada vez que a Puerto Rico le tienen que tratar como un país extranjero, estamos subrayando la idea de que Puerto Rico se aleja de la estadidad o de la anexión. Y los populares todavía, escuché recientemente a uno de sus candidatos, impulsando la idea de que va a ir al Congreso a pedir o revivir las 936. Imagínense ustedes. Entonces, ese problema, lo que usted señala de los esfuerzos que ha hecho Puerto Rico, tenemos al alcance instrumentos de los cuales ya los Estados Unidos ha estado formando parte, que nos podemos ir preparando. Eso no va a ser de un día para otro, no es como encender un interruptor o apagarlo, pero prepararnos para que no nos pase como las 936, que una vez ya, por ahí es que van, entonces nosotros nos miramos, mira, pues no hicimos nada. Y entonces menos competitivos, menos empresas en Puerto Rico. Así que, como usted señala, hay unos espacios que podemos aprovechar, aún dentro de las limitaciones. Y es un entendido global que también nos permite, ¿verdad?, tener en esa mesa por lo menos alguna presencia, pero no ocurre desafortunadamente. Quería aprovechar porque ese es un tema de los cuales ustedes han estado señalando desde la introducción del doctor Martínez, y es que, oye, muy bien, partamos de la premisa, Puerto Rico no tiene soberanía para muchas cosas, de lo cual requeriría tener soberanía como tratados internacionales multilaterales, participar como miembro de las Naciones Unidas o hacer tratados como NAFTA, que ahora mismo es el Departamento de Estado de los Estados Unidos quien nos representa, y que las determinaciones entre México, Canadá y Estados Unidos afectan empleos en Puerto Rico, pero nosotros no estamos en la mesa para defendernos. Y son los intereses de esos tres países. Así que lo que quiero decir, ni siquiera utilizamos las herramientas que están a nuestro alcance en aquellos espacios donde podemos aprovechar como país distinto. Y salió, a propósito de ese tema, hoy salió una nota en Bloomberg, escrito por una... Acércate, Julio. Sí, se oye. Sí. Ahora, Hoy se publicó una nota en Bloomberg, lo escribió una periodista puertorriqueña sobre ese tema, sobre el impuesto global mundial y sobre la preocupación en sectores financieros, en sectores económicos en Puerto Rico y en Estados Unidos de que el gobierno no se mueve, ¿no? Y la nota es muy clara sobre eso. Esta próxima pregunta, a los cambios hemisféricos, en la región, ¿no? Sabe que hay una derecha latinoamericana pujante ya por un tiempo, ahora con otro empuje con la victoria de Milei en Argentina. Hay una izquierda que está repechando, ¿no? Tratando de balancear, ¿no?, el poder en la región. Y un debate similar estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que había hasta hace una semana atrás un candidato, y ya el Partido Demócrata tiene un candidato, ¿no?, presentable, ¿no? En ese sentido, y tomando en cuenta este momento tan incierto, ¿cómo ustedes van a promover la descolonización, que es un interés puertorriqueño, la descolonización de Puerto Rico? ¿Cómo lo van a promover en América Latina y en Washington? Yo sé que ya llevan una historia larga, el PIB y el nacionalismo, en ese trabajo, pero tomando en cuenta que hay cosas que han funcionado y otras no, ¿cuál es su visión sobre eso en estos próximos 4 años? bueno, mira, con respecto al estatus de Puerto Rico, yo creo que una asamblea de estatus democrática donde se escoja delegados para, ¿verdad?, representen las distintas opciones no coloniales ni territoriales, y que se haga lo siguiente, lo que no se ha hecho antes. Los delegados electos por cada opción de estatus se van a reunir en comisiones separadas. Los delegados estadistas, los delegados de la libre asociación y los delegados independentistas en sus respectivas comisiones. Y van a tener a cargo el confeccionar una propuesta de sus opciones. Hay gente que dice, chacho, si es que la estadidad es una, vamos a dejarnos de tontería. La realidad es que los procesos de descolonización en la historia de la humanidad son variados, distintos, y el caso de Puerto Rico es único. En el caso de la anexión, realmente es un ejercicio de mutua determinación. El 100% de los puertorriqueños puede querer la estadidad. Y si el gobierno de los Estados Unidos no la desea, se acabó el tema. Tú puedes querer casarte con una persona, pero depende que ella acepte, porque de lo contrario es secuestro o esclavitud. Entonces, ese es un tema que hay que tratar en serio. Es
la estadidad, la anexión, un proyecto viable. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería su transición? ¿Va a ser primero un territorio incorporado? ¿Por cuál periodo? ¿Cuáles son requisitos del lenguaje, de supermayoría, de no supermayoría, etcétera? Pero el país debe saber y los estadistas merecen saber. En el tema de la libre asociación, pues también cuáles son las condiciones de la asociación, etcétera, de la independencia, cuál es la transición a la independencia. Doy ese preámbulo, sé que tu pregunta va relacionada a cómo manejarlo en Latinoamérica a nivel internacional, pero en el caso de los Estados Unidos, se confeccionaría por parte de esa asamblea un comité de negociador y hacer algo que no hemos hecho, o por lo menos no se hace desde 1989 al 91 con el proyecto del Senado Federal 712 que se vino a conocer como el proyecto de Bennett Johnston, se le conoció como el proyecto Johnston. Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y Rubén Berrío fueron en conjunto ante la Casa Blanca y el Congreso a decir: nosotros queremos que ustedes se comprometan a evaluar el caso de Puerto Rico. Eso no condujo a una legislación aprobada, pero sí condujo a la primera mirada que daba el gobierno de los Estados Unidos sobre el tema de sus relaciones con Puerto Rico, en donde el Congressional Research Service, el Congressional Budget Office, lo que eran el Departamento de Justicia Federal, las comisiones con jurisdicción, hicieron informes sobre cada una de las opciones de cómo se vería con respecto a la posición de los Estados Unidos también. ¿Qué pasaría con, por ejemplo, la independencia, con el libre tránsito, con el seguro social, con el bloque que se iba a asignar por un periodo de tiempo en transición, por poner esos ejemplos? Y poder decirle ese comité negociador de los Estados Unidos al Congreso: miren, ustedes han usado de excusa por mucho tiempo que no atienden el tema de Puerto Rico porque no nos ponemos de acuerdo. Pues los que estamos aquí podemos discrepar con respecto al estatus final de Puerto Rico, pero como representantes legítimos electos por los puertorriqueños en un proceso de vincular al Congreso para atender el tema del estatus, le estamos diciendo que tenemos unanimidad, que llegó el momento que ustedes respondan. Esta es nuestra oferta de cómo vemos la estadidad, esta es nuestra oferta de cómo vemos la asociación, esta es lo que tienen los independentistas para una transición hacia la independencia. Respondan. ¿Cuáles son viables o cuáles no? ¿Cuáles son las responsabilidades, obligaciones y transición? Y cuando respondan, que los puertorriqueños voten directamente con conocimiento de causa y con un vínculo congresional. Eso naturalmente acompañado de movilizar la diáspora, movilizar la opinión pública en los Estados Unidos, comparecencias conjuntas del liderato de ese comité de negociador en las mesas editoriales de los periódicos y los noticiarios más importantes, que se vea por primera vez un reclamo de país representado por las distintas tendencias ideológicas en términos de estatus. Y obviamente los foros internacionales, acudir a Naciones Unidas, acudir a otros foros a nivel europeo, es levantar, ¿verdad?, como un propósito de país el hecho de que llegó el momento que los Estados Unidos tienen que responder. Sobre el tema de la América Latina, yo creo que en el caso de los países de la América Latina, aunque ha habido sus momentos de mayor apoyo o países con un apoyo más tímido, siempre ha habido un apoyo por lo menos al tema de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y su derecho a nivel internacional a la independencia. Países menos vocales, países más vocales. Aquí se dio un fenómeno, no sé si ustedes recordarán, pero el Comité de Descolonización, cuando asume jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico, no es tanto por el tema de la lista de países por el cual había que informar de las potencias administradoras, porque eso ya no estábamos en la lista. Sí que es a base de la Carta Magna de las Naciones Unidas del derecho de los pueblos a su autodeterminación, y el comité asume jurisdicción pues, sobre Malvinas, después de la guerra de las Malvinas, sobre Puerto Rico, entre otros países, sin gobierno pleno. Y en el caso de Puerto Rico, para que se aprobara la resolución a favor de la autodeterminación e independencia del pueblo de Puerto Rico, eso era un dolor de cabeza en los 70, en los 80. Por muchas razones, en la Guerra Fría, Puerto Rico era utilizado como balón, o mejor dicho, como punta de lanza del bloque soviético para meterle el dedo en el ojo a los Estados Unidos. Ustedes hablan de democracia y tienen una colonia en Puerto Rico y nosotros movilizamos nuestro bloque para que apoyen el Comité de Descolonización. Otros países no querían ser adversarios en ese tema de los Estados Unidos ni de lejos. Así que ellos se abstenían.
y otros países en contra. Entonces, aprobar la resolución era una gesta heroica, porque tú tenías que convencer a los países que votaran a favor, que no hubiese tantas abstenciones, y al final con el tema de las que le votan en contra, y se aprobaba, pero por un margen estrecho. Eso era una batalla diplomática terrible, porque estábamos nosotros en medio de ese choque, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por eso es que históricamente se ha vinculado al independentismo a movimientos o países de ese bloque, porque con excepción de Cuba, que desde los tiempos del siglo XIX, las relaciones de José Martí, Betances, Hostos, en donde había una lucha por la independencia frente a España, y siempre ha habido esa hermandad. En el caso de otros países, dependiendo cuál era su gobierno y con quién estaba alineado, si era un país no alineado, era Puerto Rico para darle por la cabeza a los Estados Unidos. Así que eso nos tocó a nosotros, 60, 80, los 70, los 80. En los 90 se da algo interesante, que es que cae el bloque soviético. El desmembramiento de esa polarización, comienza ese concepto de la globalización con luces y sombras, y entonces de repente cuando llega ya más cerca del 2000 vemos algo, y esto les voy a compartir esto, que es algo anecdotario, pero yo creo que es importante también ustedes en el contexto académico del tema internacional. Fíjense lo que pasa. Ya ocurre lo que ustedes saben que, digo, ustedes deben haber escuchado, que después de una borrachera uno tiene al otro día una resaca terrible. Estás deshidratado, dolor de cabeza, dolor de estómago, acidez, náusea. Puerto Rico, al caer el bloque soviético, tuvo una resaca larga de casi 10 años, en donde todavía, digo, algunos todavía la tienen en radio y televisión, pero vamos, ese es otro tema. Pero esa resaca de todavía cómo manejamos el que este no es un mundo ya bipolar, es multipolar. Y desde finales de los 90, principios del 2000, vemos que la resolución de Naciones Unidas sobre el tema de Puerto Rico se comienza a aprobar por consenso unánime. Ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos no se sentaba en el salón. Ya entonces no era en la presión de cuáles se abstienen, cuáles le votan en contra. Dejaban que la resolución pasara. Después de eso, obviamente, viene Vieques. Pongo este ejemplo porque en el caso de Puerto Rico y sus relaciones con Estados Unidos, habiendo sido un bastión geopolítico militar, los dos pilares grandes, no los únicos, pero grandes, era los incentivos corporativos para hacer a Puerto Rico un paraíso fiscal para empresas 936. Cayó en los 90. Y la presencia militar en las bases más importantes que tenía Estados Unidos, particularmente la Marina de Guerra, en el hemisferio, fuera del territorio continental, cae en el 2000 después de la lucha de Vieques. Terminan yéndose en el 2003 y del golpe en Vieques se fueron de Roosevelt Roads, que era algo que no se había anticipado. Caen esos dos. Entonces nosotros en el PIB decidimos hacer lo siguiente, que un poco va a tu pregunta, cómo manejar la América Latina. Si eso es así, por lo que vemos en Naciones Unidas, vamos a hacer como un globo de prueba. Vamos a convocar, como lo hicimos en el 2005, una cumbre latinoamericana y caribeña por la independencia de Puerto Rico, por la autodeterminación, por la independencia de Puerto Rico. Entonces teníamos dos preguntas para el globo de prueba. ¿A quiénes invitamos y dónde lo hacemos? Entonces, naturalmente, los países históricamente que han apoyado el tema, que eran los viejos países del bloque soviético, era fácil hacerlo allí. Y en aquel momento haberlo hecho en Cuba, Venezuela, en Bolivia, con ¿verdad? Ya Evo Morales como presidente, eso era fácil. Y lo otro, invitar a partidos que han sido históricamente aliados, también era bastante fácil. O sea, eso no hubiese sido un globo de prueba. Así que decidimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitar a partidos que algunos estaban en el gobierno, otros eran partidos de oposición, pero vamos a invitar desde la izquierda hasta la derecha. Y vamos a hacerlo en Panamá. Panamá
país que además de haber tenido intervención estadounidense en el canal, que había negociado una transición con Jimmy Carter y el general Torrijos, la devolución del canal a Panamá, un país que tiene relaciones diplomáticas, comerciales con los Estados Unidos. En aquel momento el presidente era Martín Torrijos. Y se logró hacer. Y se logró hacer de una forma en donde Puerto Rico, pues nosotros, ¿verdad? El Partido Independentista convocamos y allí llegaron partidos de todo el espectro. Como denominador común, el derecho a Puerto Rico a su autodeterminación e independencia dentro de lo que es la Carta Magna de las Naciones Unidas. Y recuerdo una conversación privada que hubo en un momento, en una parte, donde la pregunta que queríamos hacer la hicimos. Y era al expresidente Martín Torrijos. Oye, Martín, ¿tú no recibiste en ningún momento una llamada de la embajada americana en Panamá para que esto no sucediera? Y Martín nos dijo, ninguna. Pudimos probar el cambio, no solamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto a defender su proyecto colonial en el Estado Libre Asociado, sino que además vimos que la actitud de partidos y países conservadores hasta de la ultraizquierda ya no tenían que ser tímidos de que en el tema de Puerto Rico y su derecho a la independencia y su descolonización era un acto antiestadounidense porque los propios estadounidenses ya lo habían echado a pérdida. No iban a defender lo que habían defendido como un modelo único de un pacto bilateral sujeto a los... Les digo esto porque obviamente la actitud de los Estados Unidos hacia Puerto Rico ha cambiado también la visibilidad que han ocupado partidos y países sobre el tema de Puerto Rico. No estoy diciendo que es su única bandera, esos países tienen otros retos, como usted señaló. Tiene a un Milei en Argentina, tiene a un Bukele en El Salvador, tienes el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela, tienes un López Obrador en México, solidario, hay unos más vocales que otros, pero también tienen sus retos regionales y cualquier cosa que altere ese balance, pues obviamente tampoco es que van a dar el paso de ser los abanderados, pero que hay ambiente lo hay. Y eso lo probamos después, ya sin duda alguna, de ese experimento, ese globo de prueba del 2005, de ver cuál era la actitud de los estadounidenses, del gobierno con respecto a Puerto Rico, como con el primer informe publicado de Casa Blanca, donde dice con todas sus letras, Puerto Rico es un territorio no incorporado del gobierno de los Estados, del Congreso de los Estados Unidos, sujeto a sus poderes plenarios, que puede ser incluso cedido o vendido a otro país. O sea, lo que dijo Trump, que la gente se indignó, se está diciendo desde el 2006. Y después reiterado por Barack Obama. ¿Y después qué ocurrió? Después vino Sánchez Valle. Se reafirman los casos insulares y el poder plenario. Y después de eso, vino la ley promesa el mismo día de Sánchez Valle. Que no solamente esto es teórico, no, es que el Congreso actuó y puso una Junta de Control Fiscal. Así que cuando uno da un paso atrás con respecto a nuestras relaciones con los Estados Unidos y la actitud que ha asumido los países de la América Latina, particularmente el Caribe, es que ha dependido también cuán férreo era el control que Estados Unidos quería tener sobre Puerto Rico y sus relaciones públicas de que Puerto Rico no lo toques, porque Puerto Rico, si tú denuncias esa relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, vas a pagar las consecuencias. Es un acto antiestadounidense. Así que había manos afuera en la Guerra Fría. Luego pasó la resaca y desde el 2000 para acá, desmantelamiento de bases, reconocimiento de Casa Blanca, Sánchez Valle, ley promesa, y hoy día los Estados Unidos como gobierno, nadie con una cara seria se atreve a decir, no, si esto es un pacto bilateral entre dos pueblos, sujeto a ser alterado por el consentimiento de ambas partes, para nada. Pero eso para mis papás y mis abuelos era tan cierto como un templo. O sea que ese cambio de la América Latina y las condiciones que hay versus, ¿verdad?, lo que había sido la actitud de los Estados Unidos ha colaborado también a una mayor visibilidad del tema de Puerto Rico, que no tengo duda que habría colaboraciones incluso para unos entendidos cuán limitado puede ser, como dijo Raymond, pero que nos permitan abrirnos una presencia en nuestra región y al mismo tiempo decirle a los Estados Unidos y a esos países, podemos servir como una plataforma comercial
Tenemos un puerto de transbordo en el sur, tenemos un puerto de hondo calado en Ceiba, tenemos aeropuertos, podemos ser un puente y nosotros desarrollar nuestra manufactura para formar parte de la exportación e importación de productos. Así que es una manera de ver a Puerto Rico como una ficha de desarrollo regional. Perdonen que me tome unos minutos, pero que también me permite contarles a ustedes anécdotas de cómo uno ve también este proceso diplomático. Claro, la idea es que se exprese, sí, sí. Sí, no, al contrario, Dalmau, apreciamos cada uno de los comentarios que hace. Y antes de hacer la próxima pregunta, quería también como que también abundar en el comentario que hizo en una de las primeras preguntas, que aunque entiende que la independencia nos daría mayores herramientas para ciertas cosas a nivel internacional, para adelantar una cierta agenda económica, pues reconoce también pues, que en el estado actual, con el Estado Libre Asociado, hay unos espacios que no se han utilizado, que están ahí y no se han utilizado y hay que utilizarlos. Y abono a eso diciendo de que no solamente estamos compitiendo con otros países para ciertas cosas, ¿no? Sino también estamos compitiendo con cada uno de los 50 estados, cada uno de los otros 7 territorios asociados que tiene Estados Unidos, incluso el distrito de la capital, que cada uno de ellos tienen actividad internacional, cada uno por separado, para adelantar su propia agenda económica. Hay estados como Alabama que ha estado en colaboración con Cuba, con Oriente de Cuba, para transferencia de tecnología en el área de la agricultura, Alabama. Y muchas veces, pues, cuando algo se hace acá o no nos atrevemos a hacer algo acá, pues por no despertar ciertas inquietudes, pero tenemos a Alabama haciéndolo. Igualmente tenemos un estado como Luisiana uniéndose a lo que se llama la francofonía, que es un grupo de países que tienen en común la lengua francesa, para adelantar una serie de asuntos que tienen que ver con lo económico e incluso lo cultural, ¿no? Igualmente que Luisiana en Estados Unidos se ha unido a ese grupo, como lo eran las cumbres iberoamericanas en su momento para nosotros. Tenemos también a Quebec en Canadá haciendo lo mismo, parte de la francofonía. Se dice que para adelantar nuestra agenda económica y balancear un poco el asunto de que tenemos tendencias consumeristas, conviene crear una cultura de exportación. Entonces, a nivel público, tenemos aquí una iniciativa como Paralelo 18, Parallel 18, es una incubadora de negocios que está en Santurce, al lado del Museo de Arte Contemporáneo. Ellos cada 6 meses, por cierto, que quienes lo crearon fue el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una relación media discreta, ¿no? Como que no quieren proyectarlo de esa manera. Pero sí, es el gobierno el que ha estado lanzando esta iniciativa. Ellos cada 6 meses tienen un llamado a propuestas de empresas de Puerto Rico y del resto del mundo para venir y estar 6 meses en Puerto Rico con el compromiso de quedarse en Puerto Rico una vez terminen el programa, y que también vayan por las escuelas y universidades hablando de lo que están haciendo, pues para abonar un poco a transmitir ese sentimiento de empresarismo en las generaciones más jóvenes. Así que ya ellos han pasado por como 6 ciclos donde han tenido empresas aquí. Ellos escogen a 30 o 40 empresas y han venido empresas de todas partes del mundo. Los 5 continentes han estado representados y también pues ha habido muchas empresas puertorriqueñas. Por otro lado, tienes en el sector privado iniciativas como las que 2 de los 3 billonarios de Puerto Rico han separado dinero para adelantar ciertas iniciativas. Tienes al fundador de Red Ventures, que separó 100 millones para que una serie de personas, unos 30 o 40, que cada año escoge para pasar por un programa de adiestramiento de 18 meses en Carolina del Norte, donde está la sede de ellos, regresen a Puerto Rico y usen esos 100 millones para comprar empresas o para fortalecer empresas que tengan mercados mundiales como su norte. Y por otro lado tienes a la familia Bravo, que en el oeste de Puerto Rico pues tienen una iniciativa con una incubadora similar y también otro programa para escoger líderes comunitarios y adiestrarlos y pasarlos por un programa de liderazgo
también de varios meses para fortalecer ese lado, ¿no? de la economía, ¿no? Aquella basada en comunidades. Pregunto, ¿apoyaría este tipo de iniciativas tanto del sector público como del sector privado? ¿Algo particular? Sí, yo no tengo, al contrario, yo creo que eso, y está en el programa de gobierno en la parte de economía, todo ese desarrollo de las incubadoras, todo el tema del desarrollo de intercambio de conocimiento, de lo que tiene que ver desarrollo, ciencia, tecnología, pero lo cualifico con 2 notas al calce. La respuesta es sí, pero le pongo 2 notas al calce. Una, que para mí es importante que toda inversión que en Puerto Rico se haga y que reciba como parte de esa inversión un crédito o un subsidio contributivo, se haga algo que no se ha hecho en Puerto Rico, que es asegurarnos que ese beneficio, que no deja de ser un gasto tributario del país, porque al no cobrar el impuesto de algunas empresas que se ubican en Puerto Rico o de algunos individuos que se ubican en Puerto Rico, es un gasto tributario porque el país deja de recibir, pero ese individuo o esa empresa sí recibe unos beneficios que no recibimos ni tú ni yo. Así que yo lo que quiero es que me muestren en un periodo razonable de tiempo que ese gasto tributario se invirtió con lo que es un retorno de inversión en donde los niveles de desarrollo o económico o empresarial o laboral son correspondientes al beneficio que está recibiendo. Y entonces ahí hay un empate con respecto a ese desarrollo. En Puerto Rico, desafortunadamente, el año pasado, sobre ese particular, ¿verdad? Sobre el tema de esos llamados incentivos, que no dejan de ser créditos o subsidios contributivos. El año pasado Puerto Rico dejó de recibir entre todos 21,000 millones de dólares de contribuciones que pudo cobrar y no cobró. Ahí te soy honesto. Eso incluye organizaciones de base sin fines de lucro, eso incluye iglesias, eso incluye empresas multinacionales, eso incluye Ley 22, eso incluye toda suerte de todo, lo incluye todo en ese pote de 21,000 millones. Pero el cuatrienio pasado, cuando ya era senador y pedí al Departamento de Hacienda que me hiciera un desglose de los decretos de exención, los decretos de subsidios o ¿verdad? O los créditos, a base del entendido de que iban a inyectar tanto a la economía o a crear tantos empleos o a abrir tantas empresas, Hacienda no tenía esa información. Entonces, fíjense ustedes cómo es que tú puedes establecer una política eficaz de desarrollo económico en donde quieres atraer ese conocimiento, esa inversión y estás dispuesto a darles unas herramientas para hacer atractivo a Puerto Rico y una vez te firmaron el contrato, Hacienda no fiscaliza, el departamento del DEC no fiscaliza y sigue por la tuya. Y yo creo que eso es una mala administración de modelo de desarrollo económico, porque si tal incentivo se otorga o tal crédito y no se cumple con la expectativa de que, por ejemplo, como tú me dices, se adiestraron allá y hay 100 millones y vinieron para acá, pero si de repente que está recibiendo un subsidio sobre un capital que tiene en Puerto Rico, pero no creó los empleos, los muchachos que se fueron para North Carolina, entonces se quedaron allá. Eso es lo que yo creo que es importante. Toda iniciativa en Puerto Rico sobre desarrollo económico tiene que estar acompañado con unas métricas de alcanzar objetivos, con un nivel de supervisión razonable, adecuada, pero que estemos. Digo, el tema de las estadísticas en el país en general, ustedes saben que es inexistente. El Instituto de Estadística de Puerto Rico trató de hacer lo suyo y todavía continúa con sus limitaciones. Mario Marazzi trató de hacer sus cosas con grandes limitaciones. Por razones político-partidistas lo sacaron, fue el que había elevado ese instituto. Así que hay sus dificultades, pero yo creo en eso. Ahora bien, yo creo que tú das en el clavo en los ejemplos que diste, porque yo creo que donde más competitivos podemos ser es en esos ejemplos que tú das de incubadoras o, por ejemplo, para efectos de asuntos de programación, tecnología, de lo que pueden ser modelos de inteligencia artificial, etcétera, o lo que pueden ser patentes creadas en Puerto Rico con la asistencia de, ¿verdad?, entre las universidades y el empresarismo
privado, ya sea extranjero de aquí, o lo que puede ser intercambio de conocimiento, los que de aquí conocen van y después los de allá traen del suyo, pero donde tenemos una limitación grande en términos de esos entendidos es cuando la producción, que estabas mencionando lo de exportación e importación, cuando la producción es sobre productos y se debe a lo siguiente, volvemos a chocar con nuestra realidad. En el caso de productos manufacturados en Puerto Rico, que se van a llevar a los Estados Unidos, se aplica las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje obligan a que cualquier producto que salga de Puerto Rico a costas de los Estados Unidos tiene que ser bajo la Marina Mercante estadounidense, con tripulación estadounidense y bandera estadounidense, y que la manufactura del barco haya sido en los Estados Unidos, que es la Marina Mercante más cara del mundo y que, según economistas, porque no nos dan las estadísticas con respecto a realmente cuál es el costo, pero se ha calculado que le cuesta al puertorriqueño entre 800 y 1.000 millones de dólares, que son costos que aumentan lo que tú consumes de productos que se traen de allá o viceversa. Así que eso es un escollo, porque si queremos ser competitivos para llevar productos a los Estados Unidos que se manufacturen en Puerto Rico, o traer materia prima de otro país a Puerto Rico y hacer manufactura de un producto final para llevarlo o a otros países o a los Estados Unidos, tenemos una gran limitación, que son las tarifas aduaneras. Por ejemplo, si tú quieres traer un producto que Estados Unidos produce, en las tarifas aduaneras ellos tienen una tributación proteccionista. En Estados Unidos tienen mercado de carne. Si tú vas a traer carne, te van a cobrar unas tarifas aduaneras que no compitas con la carne que se produce en los Estados Unidos, etcétera. Así que tenemos unas limitaciones con respecto a los productos, ya sea para llevarlos a los Estados Unidos o para traer materia prima que termine siendo manufacturada en Puerto Rico como un producto final. Esas son limitaciones de la situación actual, porque el tema de tarifas aduaneras, aduanas, comercio marítimo, etcétera, hacia los Estados Unidos, pues tiene esa limitación, lo cual ha limitado también el desarrollo de un puerto de transbordo que está en el sur. Así que, pero coincido contigo que esas incubadoras que tal vez no requiere el uso de la transportación marítima para productos, intercambio de conocimiento, tecnología, lo que tiene que ver patentes científicas o estudios que se hacen en el país, intercambio de conocimiento con países, fluye más rápido y nos puede elevar. Tú mencionaste el tema comunitario y el desarrollo de la economía comunitaria. Eso puede elevar a Puerto Rico mucho más de cómo se está utilizando en estos momentos, que, como dijiste, de forma muy limitada y muy discreta todavía. Con proyectos pilotos, hay unos proyectos muy buenos. Yo estuve, ya yo no sé ni qué día es, pero yo estuve antes de ayer en Ponce, en un lugar que también tienen proyectos dirigidos más bien a lo que es la transformación de sistemas de servicios médicos, adiestramientos, conocimientos, nuevas propuestas, y tienen un proyecto muy bueno, pero todavía están de forma muy limitada. Creo que hay que darle mayor visibilidad y mayor recurso y mayor apoyo. Bien, quiero notificar que estamos, ¿verdad? Quiero respetar el tiempo de los colegas. Hablamos que más o menos una hora. Hay todavía unas últimas preguntas que queremos hacer. La última por el doctor Julio Ariel Ortiz Luquis. Y a lo mejor podemos mirar algunas de las preguntas hechas en el chat. Así que adelante, Julio, para entonces ir mirando eso. No te escucho, Julio. Julio. En conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado. Julio, no se escucha. Julio, no se escucha. Ahora sí, tienes que comenzar desde el principio. Ok. En nuestras entrevistas con conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado, exfuncionarios del Departamento de Estado, de PRITCO, de la Oficina de Comercio y Exportación, algo que hemos notado es que hay una gran falta de coordinación en temas económicos o comerciales entre estas agencias y el Departamento de Estado. Lo normal en los países es que el Departamento de Estado, el Ministerio de Exteriores, se encarga de eso, ¿no? Es centralizado. Por ejemplo, el ministro de Exteriores de Chile tiene todo un programa, departamento, que es para economía y comercio. Ellos se encargan en estos temas en el ámbito diplomático, ¿no? Porque así se abren comercios, así se abren mercados con tu diplomacia detrás de ti y tu Estado respaldándote, ¿no?
Dicho eso, ¿cómo usted cree, cómo usted ve, cómo funcionaría el gobierno de Puerto Rico en ese sentido si usted gana la gobernación? ¿Cómo usted va a poder ejecutar su plan? Quizás con unas agencias que no están diseñadas para eso, ¿no? Esa es la pregunta, un poco reflexión, para que me diga qué piensa. Claro. Mira, yo creo que un poco para no ser repetitivo, lo habíamos discutido en otro contexto, esta idea de que el Departamento de Estado en Puerto Rico, no quiero ser muy severo, ¿verdad? Pues esto es una conversación académica ¿verdad? Pero se le ha limitado a ser un distribuidor de pasaportes y llevar un registro de corporaciones. Eso es. Limitando grandemente la capacidad que tendría como un coordinador, no como el principal protagonista, pero un coordinador para desarrollo económico. Cuando digo desarrollo económico, por ejemplo, si tú quieres hacer negocio en Puerto Rico, tú tienes el DEC, tú tienes Discover Puerto Rico, tú tienes Prisco. Si tú quieres hacer cine, ahora está bajo el DEC, pero entonces necesitas permisos de Hacienda. Entonces, de repente, esa telaraña que en otros países, como tú señalas, yo vengo aquí quiero hacer un documental en México, magnífico. Eso es con el Ministerio de Cultura, que tiene línea directa, aunque autoridad final, línea directa con los demás departamentos, pero tú estás bregando con uno. No es, mira, pues aquí tú vas a buscar el papelito amarillo, pero tienes que ir a estas otras 15 agencias a buscar el papelito morado, verde, rojo, azul, multicolor. Entonces, el que ve eso, entonces, ¿qué hace Puerto Rico? En lugar de romper ese modelo, dice, tienes que buscar los 10 papelitos, pero no te preocupes porque tú no vas a tener que pagar una sola tributación, una sola contribución, y creemos que somos competitivos aquí, vienen, firman en Puerto Rico, se echa a un lado el cine puertorriqueño, no abrimos puertas hacia la cultura a nivel internacional, viene Mel Gibson, firma una porquería de película sobre María, nos vemos, no deja un chavo en Puerto Rico que no fuera, la hotelera, muy limitado. Así que yo creo sí en que tiene que haber una cabeza que coordine un esfuerzo como lo que es hacer negocio en Puerto Rico y que ese coordina con las otras agencias. Yo creo que eso es un modelo adecuado, porque lo otro es, de nuevo, o es la pala, o es el amiguismo, o es otra cosa, o es la excepción. Yo a este lo recibo con alfombra roja, pero el de aquí busca los 15 papeles. Es algo muy arbitrario, ¿no? La responsabilidad es estos son los criterios y se convierte en un facilitador para cosas importantes. Lo decía Raymond hace un rato, lo dijo el doctor al principio. ¿Cómo mejoramos nuestras condiciones a nivel internacional? Al máximo de nuestras limitaciones en lo económico, lo cultural, lo político, lo social, y en lo cultural todo el tema de las artes, tantas cosas que podemos hacer de lo cuales somos ricos. Aquí se dice, en Puerto Rico no hay recursos naturales. Bueno, nuestro principal recurso natural es nuestro recurso humano. Y si se usa de forma inteligente e imaginativa, podríamos tener en Puerto Rico un gran desarrollo en tantas instancias que se desaprovecha porque solamente se mira ahora al norte o se mira de forma muy limitada lo que podemos hacer, aún dentro de las limitaciones que podemos tener reales, pero es que dentro de las que tenemos ni eso se hace. Bien, yo estaba mirando las preguntas hechas por el público, ¿no? Y me parece que ya las ha contestado, ¿no? Que pues tampoco quiero que sea muy repetitivo. Yo simplemente, pues, para ir terminando un poco, yo me especializo mucho en el área de la política internacional. Y me parecería que sería, por lo menos mirando una mirada de conclusión, quizás su opinión sobre la política exterior estadounidense, ¿verdad? Un poco en términos internacionales y globales. ¿Verdad? Un análisis, una mirada, lo que pudiese ser entonces, lo que ha pasado ahora estos años con Biden y particularmente lo que pudiese pasar Trump o Kamala Harris, ¿no? ¿Cómo lo ves en términos generales? Quizás cómo eso puede afectar a Puerto Rico también. Y obviamente sé que en los medios, ¿verdad? Ha surgido todo este tema de Venezuela y que efectivamente, para mí, yo le voy a dar mi opinión muy sincera, me parece que los medios obviamente están
utilizando esto no necesariamente para informarse, yo creo que un poco más para desinformar, utilizarlo como una cuestión politizada sin realmente presentar mucho de lo que está pasando. Y obviamente, pues yo no creo que deba haber ningún tipo de injerencia en los procesos soberanos venezolanos, ¿no? Pero obviamente queremos dilucidar un poco qué es lo que está pasando e informar a la gente, porque hay muchas razones por las cuales eso es así. Así que nada, esas dos preguntas que yo creo que con eso podemos ir finalizando un poco esa mirada a la política exterior estadounidense y un poco también su opinión, ¿verdad? Sobre, quizás aclarar un poco también ese tema sobre Venezuela. Son dos excelentes preguntas como cierre del tema de la internacionalización de Puerto Rico. Primero, porque como no hemos sido todavía un país en su plenitud política y la autoridad jurídica de poder participar de procesos diplomáticos, de procesos de cómo son las relaciones exteriores de los países, esos andamiajes de esas relaciones, cómo se dan, los entendidos políticos, donde todavía la visión que tienen en Puerto Rico es que las relaciones internacionales son las películas de Rambo. Y que, o sea, esa idea muy simplificada. Yo creo que la pregunta inicial, cómo yo veo las relaciones de los Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con nuestro entorno, ¿verdad? Con este hemisferio. Yo creo que no importa quién sea presidente, las relaciones exteriores de los países se fundamentan o deberían fundamentarse, y por lo menos en los Estados Unidos así es, en un principio esencial. ¿Qué le conviene a los intereses de mi país? ¿Qué le conviene a los intereses de mi país? Eso tiene sus tonalidades. Por ejemplo, hay unas estructuras diplomáticas, muchas heredadas desde el tiempo de la Guerra Fría que todavía no se han transformado, que un presidente como Barack Obama o el mismo Joe Biden, por mencionar los recientes, no hubiesen roto unos protocolos históricos. Trump lo hizo. No necesariamente con consecuencias amenazantes, pero por ejemplo, para un presidente como Biden, Kamala ahora o como Barack Obama, la idea de reunirse con Kim Jong-un de Corea del Norte, impensable, por el mensaje que le envía al mundo, por el nerviosismo que causa a sus aliados. Para Trump fue un gran photo opportunity. Y decirle, aquí estoy con este que todo el mundo dice que es un salvaje, pues mira, estoy con él. O esa veneración de Trump, que ya viene también con unos asuntos psicológicos de él, con Vladimir Putin. O sea, Trump rompe unos esquemas de unos protocolos que es lo que llamaríamos en los Estados Unidos dentro del Departamento de Estado y sus relaciones exteriores y también de la milicia, que son del gobierno permanente. Tú vas a hacer unas cosas, tú vas a dar unas expresiones, pero por ejemplo, cuando el de Taiwán llama a Trump para felicitarlo después de que es electo presidente, él le coge la llamada como si fuera un jefe de Estado, cuando la política exterior de los Estados Unidos con China es One China. Y de repente está contento, pues lo llamó rompiendo todo protocolo de política que después el del Departamento de Estado tuvo que decir, no, nuestra política nos reiteramos, no es el reconocimiento de la soberanía. Pero al final del camino eso no produjo un conflicto. Es lo que te quiero decir, porque hay un gobierno permanente que esas cosas se manejan en otros niveles de forma diplomática. Por lo tanto, yo creo que de ganar Kamala Harris o de ganar Donald Trump puede haber sido unas variaciones, por ejemplo, un tema que es internacional por definición, el tema migratorio, particularmente la frontera con México, que incluye también países. Obviamente Trump tiene una política mucho más severa sobre ese tema de lo que propone Kamala Harris. En temas del nacionalismo estadounidense y un poco no tener, ¿cómo se llama? No tener disimulo en decir, si la OTAN no paga lo que deben esos países, yo me salgo de la OTAN o dejo de pagar lo que me toca. Eso es Trump. ¿Cuánto de eso uno puede llevar el tracto que son cosas que han terminado siendo
es difícil, estuvo solo 4 años, que hubiese pasado 4 años más con lo del muro, si es que tal cosa hubiese sucedido como él lo había propuesto, que hubiese pasado con las políticas de sacar migrantes de los Estados Unidos, que hubiese ocurrido con sus relaciones Putin, con su invasión a Ucrania, si hubiese ocurrido. Ahí hay un libro famoso que se llama What If, que es distintos escenarios históricos si no hubiese pasado lo que pasó y otras condiciones creaban otros resultados. Nos quedamos con esa duda, veremos a ver qué ocurre en la elección. Pero eso es un criterio fundamental que nos conviene, lo cual me lleva, por ejemplo, al tema de Venezuela. Cuando la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia invade Ucrania, obviamente se activa la comunidad internacional y Estados Unidos comienza a promover las sanciones económicas hacia Rusia. Rusia dijo, pues no hay problema, pues yo voy a limitar mi exportación de petróleo y devuelve las sanciones con una limitación a los accesos de los Estados Unidos al petróleo ruso. Biden no le titubeó el pulso, no se le aceleró para mandar una delegación estadounidense a Venezuela y negociar la compra de petróleo venezolano, porque era lo que sus intereses le exigían para justificar las sanciones que le había impuesto a Rusia. Tenía que echar a un lado su supuesta hostilidad hacia el gobierno venezolano, porque al final del camino, a mí lo que me hace falta es el petróleo. ¿Quién preside Venezuela desde la perspectiva estadounidense? Problema de los venezolanos, que lo resuelvan. Bastante le han ayudado en otros procesos internos, ¿verdad? Allí y en otros países. Así que yo creo que en ese sentido, en Puerto Rico se ve todavía muy blanco y negro las relaciones internacionales entre países. No se miden cómo se benefician mutuamente al gobierno de Venezuela. Le convenía que Estados Unidos estabilizara al menos su relación comercial para el petróleo y además pudieron negociar sobre unos entendidos en otros aspectos. O sea, por ejemplo, un Estados Unidos adversario a Rusia, crítico de la guerra en Ucrania, financiando con más de 50.000 millones de dólares el ejército ucraniano en tecnología, drones, adiestramiento, aunque no tienen soldados allí en Ucrania, pero todo el andamiaje de apoyo se lo está dando. Y acaban de hacer el intercambio de prisioneros más grande desde los tiempos de la Guerra Fría. Entonces, uno dice, no se supone que uno es bueno y uno es malo, es que no tiene que ver con buenos y malos, tiene que ver que las complejidades diplomáticas a nivel internacional se tienen que tratar reconociendo discrepancias, reconociendo que en política pública a nivel de la opinión de otros países yo voy a hacer unas expresiones, voy a hacer unas condenas, pero lo que tiene que ver en nuestra relación en otros aspectos, eso está todavía ahí. Y en el caso de Venezuela, esta es mi preocupación, precisamente por esa visión tan estrecha que existe en Puerto Rico sobre las relaciones internacionales. Lo que ha ocurrido esta semana pasada y inicios de esta semana, a mí me preocupa porque nada tiene que ver realmente con lo que está pasando en Venezuela. Tiene que ver cómo el liderato PNP, principalmente popular, algunos portavoces de medios, dicen, o dices que Maduro es un dictador o tú eres un comunista pro Maduro. Espérate, pero calma. Primero, uno puede criticar el proceso electoral y decir que debió haber habido transparencia, como yo lo he dicho, que debió haber habido entrega de actas a los observadores, a la oposición, al país, a la comunidad internacional, una divulgación de mano abierta. Creo que se falló en eso. Pero en el fondo ese no es el problema venezolano. El problema venezolano es que ya por mucho tiempo ese es un país dividido a la mitad. O por lo menos dividido profundamente. Si hubiese ganado la oposición de acuerdo al Centro Nacional Electoral de Venezuela, el gobierno iba a decir, se la robaron. Y ahí iba a estar en impasse. Y al decir el Centro Nacional Electoral venezolano, ganó Maduro, la oposición iba a decir que se la robó. Porque lo que está de fondo es una división donde cada parte quiere aplastar la otra. No hay posibilidad de diálogo. Yo lo que he planteado es que aquí la salida al problema de fondo, además del tema del proceso electoral, yo coincido contigo, hay que respetar la soberanía de los países en sus determinaciones como se den sus procesos.
Hay procesos más convulsos, hay procesos menos convulsos, pero son las decisiones de esos países. Pero yo creo que en estos momentos la comunidad internacional todavía se puede agotar la vía diplomática. Pienso, y esto es un tema que le corresponde a los venezolanos, pero oye, el Papa Francisco es un latinoamericano, es un argentino, conoce la región, es una figura de respeto a nivel internacional, es una figura promotora de la paz, puede ser un interlocutor en ese proceso, y en ese grupo de interlocutores puede estar Barack Obama, del cual yo no soy fanático personalmente, pero caramba, Premio Nobel de la Paz, logró intentar establecer nuevas relaciones con Cuba. Es un presidente que supo establecer por lo menos unos niveles de diálogo. Alguien puede decir, pero lo que pasa es que Barack Obama es ultraliberal. Pues muy bien, pues vamos a traer también a David Cameron, el conservador inglés que fue canciller y fue primer ministro. López Obrador de México, que además de ser de izquierda, pero él sufrió el robo de unas elecciones y por lo tanto comprende cómo eso puede desestabilizar un país y una región. Oye, y que sean personas que puede haber otros nombres, pero te doy eso porque yo creo que a nivel diplomático lo que nunca debe fallar es la disposición de establecer diálogos. Cuando se acaba el diálogo, entonces es guerra. Sea guerra civil, sea guerra con otro país. Nunca se puede encerrar porque aún países en guerra tienen que mantener diálogo, porque si no, ¿cómo se acaba? O sea, la crisis de los misiles entre Cuba, la Unión Soviética y Estados Unidos, que no hubo comunicación entre los soviéticos y los americanos, en donde en algunas de las conversaciones en la embajada rusa en Washington, el hermano Bobby Kennedy, el hermano de JFK, se reunía a escondidas para tratar de llegar a unos entendidos de último momento. O sea, aquí todavía se ve esto. Yo decía el ejemplo de Rambo como indios y vaqueros, buenos y malos, blanco y negro. Así no son las relaciones internacionales. Hay que comprender las historias de cada país, sus idiosincrasias, cómo se puede dialogar, hasta qué punto se puede llegar, qué transición se puede alcanzar. Y termino diciendo lo siguiente, y es desafortunado porque en la medida en que se utiliza el lenguaje que se ha utilizado, que es un lenguaje incendiario, eso propende a mayor tranque que puede conducir a derramamiento de sangre. Y eso es fácil decirlo desde San Juan, Puerto Rico, en una emisora de radio con un micrófono, porque tú no tienes que enfrentar las consecuencias de la tragedia humana que eso puede representar en un país. Y las heridas que se abren, que puede tomar décadas en sanar, si sanan. Entonces uno tiene que ser mesurado, responsable, deferente, como tú señalaste, al respeto de otros pueblos, y no usar eso como un banderín político partidista en una estación de radio aquí para exacerbar los ánimos, porque tú crees que así vas a causar a Juan Dalmau de comunista. Pero por eso es que para mí este foro ha sido muy provechoso, porque por lo menos me da la esperanza de que hay gente pensando en estos temas de una forma elevada, en los temas de representación internacional, desarrollo económico, cómo podemos aprovechar nuestros espacios con sus limitaciones, pero espacios al fin. Yo creo que esa debe ser una agenda importante para el próximo gobierno, no seguir mirándose el ombligo, no seguir mirando solo al norte. Nosotros tenemos una gran capacidad de poder aglutinar y comenzaste mencionando las Olimpiadas, perdón, fue Julio el que lo mencionó. Sí, pero podemos hacer tanto más, que hemos desaprovechado grandes oportunidades y eso es parte del reto que tendremos por delante. Así que quiero agradecerles a ustedes, todos los que estuvieron conectados, ustedes por invitarme a este diálogo y cuentan conmigo, no del 1 al 10, cuentan conmigo de verdad y para siempre. Así que cuando quieran podemos tener otro diálogo nuevamente. Bien, queremos entonces agradecer al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Estas conversaciones son necesarias, lo enfatizamos al principio de ¿verdad? De esta actividad. Dos cosas que quiero decir para terminar, porque no las di al principio, pero son importantes decirlas. Este tipo de diálogo hemos invitado a todos los candidatos a la gobernación. O sea, que hemos tenido unas comunicaciones con el Partido Popular, el PNP, tuvimos una conversación, estamos en proceso también de que hemos tenido unas comunicaciones con Proyecto Dignidad, y lo que queremos es lo mismo, ¿verdad? Que los demás candidatos a la gobernación se expresen sobre estos mismos temas y sobre la importancia de la internacionalización. Así que
Juan Dalmau fue el primero que dijo que sí y ya lo tuvimos esta noche y pues una vez más, ¿no? Gracias por su tiempo. Y lo segundo que quiero decir, que tengo el libro aquí, este libro lo escribió el querido compañero Raymond Laureano. Es un libro sobre, que es dirigido, ¿verdad? A estudiantes de escuela superior, entiendo, y quizás hasta de escuela elemental, en el cual se llama, ¿verdad? Relaciones Internacionales, Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo. Y es con un propósito educativo que es esencial, especialmente para nuestra juventud, ¿verdad? Y para la educación del país. Sé que habiendo dicho eso, quiero una vez más agradecer a Juan Dalmau y a los colegas entonces que tuvieron la conversación. Esperamos que sigamos teniendo esta conversación y le deseamos lo mejor en las elecciones de aquí a noviembre y que tenga una campaña productiva, ¿verdad? Y educativa para el pueblo de Puerto Rico. Sí. Así es que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Buenas noches. Éxito. Bueno, gracias a todos que estuvieron y con esto terminamos la grabación. Así que nos vemos. Buenas noches.